Hola, ¿cómo están? Estamos en una clase de tecnología de alimentos. Hoy vamos a estar hablando de la elaboración de vino, los tipos de vino, la fermentación de la uva, los pasos para la elaboración de vinos, el control de la maduración, la vendimia, el esquema de obtención del mosto, las máquinas prensadoras, los fangos, la cantidad y naturaleza de los fangos, las uvas podridas, los procedimientos de separación de fangos, el acabado de la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica. Entonces, de esa manera tenemos nosotros los vinos blancos, vinos tintos, los vinos rosados de acuerdo a la coloración que se obtiene en el vino. Entonces el vino blanco, tenemos el vino rosado y el vino tinto. Nosotros le llamamos vinificación al conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de elaboración de los vinos a partir de la uva. Los tipos de vinos aromáticos o de aroma discreto, secos, semisecos, algunos son dulces, algunos son espumosos, tranquilos, frescos, afrutados, rancios y maderizados. Existe una serie de características que determinan el tipo de vino blanco del que se trata. Entonces, por ejemplo, algunos son envejecidos en madera, conservados jóvenes, según el estado de las uvas, si son maduras, muy maduras, o sobre maduras, el estado sanitario, el nivel de podredumbre de las uvas. Entonces, aquellas uvas muy podridas, por supuesto que dan vinos de muy mala calidad, ¿verdad? Entonces, el enólogo actualmente, entonces, durante las operaciones prefermentativas, juega un papel muy importante en la elaboración de los vinos. El estrujado es el procedimiento por el cual se rompe la piel de los granos de la uva por el aplastamiento y se consigue extraer el líquido que está en su interior. Entonces, Bordeleses se refiere a Burdeos, Francia. NTU es una unidad de medida de turbidez de los vinos. Trasiego es una palabra que indica cambiar un líquido de una vasija a otra. La barrica es un recipiente de madera que se emplea para la crianza del vino y la crianza es un proceso de envejecimiento controlado, ¿verdad? O también maduración o envejecimiento, ¿verdad? La lía es una sustancia que tiene resto de levadura y una serie de componentes que se depositan en el fondo después de la fermentación. Entonces los pasos que se llevan a cabo para la elaboración del vino, el control de la maduración de la uva, el transporte de la vendimia, la recepción en bodega, la toma de muestra para su análisis, la extracción del mosto, la maceración prefermentativa, las correcciones del mosto, la separación de fangos y los comportamientos fermentativos. Entonces, la fermentación en barrica, después de la fermentación alcohólica, el control de la maduración se realiza para conocer el estado óptimo de maduración de la uva. Entonces se realiza el análisis del grado Baumé, que es una medida de la concentración de azúcares que se encuentran en la uva. Entonces, en base a ese indicador, entonces se determina si la concentración de azúcares tiene o está dentro del rango que no debe ser superior a 200 miligramos por litro, porque si es que hay una deficiencia en azúcares, que es el sustrato que la levadura utiliza para la producción de etanol, entonces eso puede generar problemas en la fermentación y si es que hay demasiada cantidad
de azúcares, eso produce la lisis osmótica de las levaduras. Entonces, una baja concentración de azúcares afecta la fermentación y una demasiado alta cantidad de azúcares también afecta la fermentación por diferentes mecanismos, uno por deficiencia y otro por exceso de azúcares. Entonces, el análisis de taninos y antocianos que determina el equilibrio y la estabilidad del vino. Entonces, la fermentación de la uva es muy importante. Durante el control de la maduración se determina el pH y también se determina la acidez total entonces de la uva. Se controla la materia nitrogenada principalmente porque es una fuente de nitrógeno para que la levadura pueda desarrollarse de manera óptima. El transporte de la vendimia tiene que ser lo más rápido posible, de manera a retrasar al mínimo ese transporte para evitar cualquier tipo de alteración de la materia prima. Es importante transportar en cajas de 20 kilogramos, no más de 20 kilogramos, porque por el peso las uvas pueden empezar a estallar y puede haber una pérdida del líquido contenido en su interior. Al llegar a la bodega, generalmente se extrae una muestra para su análisis y si no cumple las condiciones sanitarias, entonces el enólogo rechaza el cargamento. Entonces, la extracción del mosto es el siguiente paso para la producción del vino, después posterior a los análisis y lo que se hace es someter a una presión la uva y de esa manera entonces empieza a fluir el mosto. Entonces, ese mosto que posteriormente va a ser sometido a la acción de la levadura. Entonces, el esquema de obtención del mosto, hay una tolva de resección, despalillador horizontal, estrujado, bomba de vendimia, escurridores o patines y finalmente el prensado. La tolva es un recipiente de acero inoxidable y las despalilladoras horizontales también hay de acero inoxidable con rotación del tambor y eje en sentido contrario. Entonces, estrujado es romper los ollejos y desprender la pulpa. De esa manera tenemos la bomba peristáltica de leva excéntrica y se distinguen dos tipos de bombas, entonces de escurridores o patines, tenemos las estáticas y la mecánica. El prensado, que su misión es extraer el mosto por medio de la presión que se ejerce sobre la uva estrujada. Entonces con ello se consigue la desecación del ollejo. Las máquinas prensadoras pueden ser presas horizontales, pueden ser neumáticas, pueden ser continuas. Entonces acá tenemos una prensa, en este caso. Tenemos las maceraciones prefermentativas, que también es conocida como maceración pelicular. Y los resultados de la maceración en el mosto es aumentar la densidad y el grado Baume, porque se deja reposar la uva para que los componentes que se encuentran en su interior vayan pasando al mosto. Entonces los azúcares van fluyendo y eso hace que el grado Baume también vaya en aumento y la acidez total se mantiene generalmente o se eleva ligeramente. Eh, Posterior a ese proceso se realiza la corrección del mosto en el caso de que sea necesario. Entonces, haya o no fermentación prefermentativa, se le agrega anhídrido sulfuroso lo antes posible, que tiene un efecto entonces inhibitorio, tiene un efecto antimicrobiano sobre levaduras y bacterias que pueden estar presentes en el mosto, que proceden de la contaminación exterior. En cuanto a la separación de fangos, están constituidos por residuos terrosos, raspones, sustancias pécticas,
mucilaginosa y también por proteínas ya precipitadas. La cantidad de esos fangos depende del estado de maduración de la uva, depende de su podredumbre y también de la técnica de obtención del mosto. Generalmente cuando la uva está muy podrida produce muchos fangos y presenta un color más oscuro. Generalmente las uvas sanas tienen un color verdoso. El procedimiento de separación de fangos, entonces se realiza una sedimentación y posteriormente el trasiego. Sin embargo, el más rápido es la centrifugación. Sedimentar es dejar reposar el mosto y los componentes más densos se van depositando en el fondo del recipiente. Entonces simplemente se retira el líquido que queda en el sobrenadante y de esa manera se van eliminando los fangos. También hay una técnica que es la flotación, que es diferente, que es inversa o contraria a la sedimentación, que consiste en hacer flotar los componentes sólidos en la superficie del mosto. El comportamiento fermentativo, una vez que es ajustada la dosis de activadores, se realiza una siembra con las levaduras seleccionadas, lo cual lo encontramos en las últimas operaciones prefermentativas. Pasteur escribió que las cualidades del vino dependen generalmente de la levadura específica que se desarrolla durante la fermentación. Podemos pensar que someter un mismo mosto con las mismas características a diferentes tipos de levaduras nos va a dar entonces vinos también con características diferentes. Entonces, la garantía que tiene el enólogo al utilizar levaduras seleccionadas a partir de los starters, que permite un buen manejo, tiene mucha dificultad para su contaminación, es difícil. Siempre que se tengan en cuenta las condiciones de higiene, entonces es difícil que se contaminen y generalmente cuando se trabaja con un starter, entonces se inocula una alta población viable. La temperatura de fermentación es variable y depende de la levadura, generalmente entre los 15 y 20 grados centígrados. Entonces es la temperatura óptima para algunas levaduras utilizadas para la fermentación del vino. Ese proceso de fermentación dura alrededor de 15 a 20 días. El acabado de la fermentación alcohólica, entonces la densidad no es suficiente para decidir el final de la fermentación, entonces se realizan otras pruebas como el contenido de alcohol, el contenido de azúcares, para poder ir determinando si ya se ha culminado la fermentación. La fermentación maloláctica suaviza la acidez y transforma generalmente el ácido málico en ácido láctico. Entonces este es un flujograma, un esquema simplificado del proceso de obtención del vino. Tenemos un pequeño ejercitario al final y un glosario de algunos términos que se fueron utilizando durante la clase. Entonces, de esa manera, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Desde ya, muchas gracias.